oportunidad de recibir la palabra de Dios. Efesios capítulo número 2, versículos del 1 al versículo 7, dice así la palabra del Señor. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Qué buena noticia, amén. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia, ustedes han sido salvados en unión con Cristo Jesús. Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Reciban esta palabra de parte de Dios para cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, en esto que les acabo de leer, Pablo se dirige a este pueblo de esta ciudad llamada Éfeso. Entonces quiero recordarles de que al Pablo llegar a Éfeso, se encuentra que esta gente no tenían idea de quién era el Espíritu Santo. Entonces la Biblia dice que Pablo llega y les explica la diferencia entre el bautismo de arrepentimiento de pecados y el bautismo del Espíritu Santo. Era cuando Pablo llega, como había compartido, me parece que fue el jueves, el lunes, perdón, donde Pablo había llegado y Pablo les está explicando, y les cuestiona si ellos estaban seguros de que habían sido bautizados por el Espíritu Santo, y el pueblo de Éfeso no sabía ni siquiera de qué estaba hablando Pablo. Entonces Pablo obviamente le explica acerca de cuándo fue, de la diferencia entre el bautismo de Juan en las aguas de arrepentimiento y el bautismo del Espíritu Santo, bien cuando Juan el Bautista había dicho: después de mí vendrá uno que es más que yo los bautizo con agua, pero los bautizará con el Espíritu Santo. O sea, la misión de Pablo fue de sacar de confusión al pueblo de Éfeso, porque estaban bastante confundidos, y quería enseñarles las verdades cristocéntricas, que es la responsabilidad en realidad que nos toca a cada cristiano. Entonces, esto es lo que Pablo explica. Primero que nada, explica acerca de la condición de andar en pecado es estar muerto. Lo voy a repetir. La condición de andar en pecado es estar muerto. Lo que Pablo está explicando aquí, como dicen los primeros versículos que les acabo de compartir, donde dice que en otros tiempos, dice, ustedes estaban muertos. Ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes, óiganlo bien, a los poderes de este mundo, ¿verdad? Dice, en las cuales andaban conforme a los poderes de este. O sea, lo que está diciendo Pablo en esto era de que en realidad andar
encaminar nuestras vidas conforme a lo que es deleitoso al mundo es lo que conduce a la muerte. O sea, cuando uno no está en Cristo, Pablo está diciendo, hubo un momento que cuando no conocía a Jesús, cuando andaba lejos de Jesús, tú estabas muerto, porque estábamos viviendo nuestras vidas conforme a los deleites del mundo. ¿Se acuerdan ustedes ¿Se acuerdan ustedes su vida antes de conocer a Jesús? Yo me acuerdo de la mía y yo puedo dar testimonio de esto, del sentimiento del vacío, del sentimiento de la oscuridad, del sentimiento de querer hacer lo que fuese para complacer al deseo del mundo, y mientras más lo hacía, más vacío uno se sentía. Y esto es lo que está hablando Pablo. La condición de andar en pecado es estar muerto. No hay vida en el pecado, no lo hay. Número 2, está explicando que todos pasamos por ese camino. ¿Ves? O sea, tenemos que darnos cuenta, y esto es lo que me habla, que tenemos que darnos cuenta que nosotros siempre vamos a encontrarnos con personas quienes no le sirven a Jesús. Y lo que está hablando Pablo es que nos tenemos que acordar de que así como están ellos, nosotros pasamos por eso también. O sea, en otras palabras, nosotros sabemos por lo que ellos están pasando. Bien me recuerdo, esto lo compartí hace mucho, en varias ocasiones, pero bien recuerdo una conversación que yo tuve con una tía de mi mamá, o sea, tía abuela mía. Mi familia son una familia muy cristiana, muy cristocéntrica, muy guerreros de oración, pero yo me acuerdo que yo no todo el tiempo era así. Cuando esta familia llegaba a la casa de mis abuelos para tener somos una familia muy unida, y cuando veíamos que ellos subían por el campo, yo me iba por la puerta de atrás, porque yo sabía de que yo no era parte de ese ambiente. O sea, yo me sentía como que fuera, entonces mi carne como que se resistía porque sabía a lo que iban a hablar. Y eso era el patrón. Luego de haber conocido al Señor, ese Viernes Santo, me acuerdo cuando Cristo tomó control de mi vida y comenzó. Entonces ya uno naturalmente quiere dar la noticia de lo que Cristo hizo en uno. O sea, dar la buena noticia de que yo antes era muerto, ahora Cristo vive en mí. Entonces, cuando estoy un día en la casa de mis abuelos, sube esta familia, yo me quedé allí porque quería contar lo que Dios había hecho en mí, pero no tuve la oportunidad. Porque mi tía tan linda me agarra la mano, me da un beso en la mejilla o en el cachete. Entonces ella viene y me siente y me dice, ¿sabes qué? Va a haber una generación que se está levantando, a la cual tú vas a alcanzar que yo nunca alcancé, porque yo nunca viví lo que tú viviste. Y qué verdad. O sea, cada uno tenemos una historia, la cual Dios usará esa historia para que tú seas de impacto a aquellos quienes no tienen a Jesús. En otras palabras, nosotros no tenemos que recordarle que nosotros todos pasamos por allí. Y es necesario que el inconverso entienda, yo sé lo que tú estás pasando, yo estuve allí y te voy a contar lo que Cristo hizo por mí. Y lo tercero, Pablo nos acuerda de que el camino del pecado es objeto de la ira de Dios. Oigan, el camino del pecado es objeto de la ira de Dios. Esa es la condición del pecado. Y voy a estar hablando un poquito y voy a aclarar un poco acerca de lo que es la ira de Dios en unos segundos. Pero esa es la condición del pecado, que la condición del pecado la condición de andar en el pecado es estar muerto. Todos pasamos por ese camino y sabemos que ese camino es objeto de la ira de Dios. Pero muchas veces nosotros nos equivocamos y confundimos lo que es la ira de Dios
con el rencor de Dios. Porque Dios no es rencoroso. Dios se aira, pero Dios no guarda rencor. Y esa es la diferencia. Y muchas veces el enemigo de las almas es lo que pone en el oído. Cuando te pone en el oído, no vayas delante de Dios. Ya tú fallaste. Ya tú le fallaste a Dios. No vayas a orar. No, ya Dios está molesto contigo. Como te pinta a Dios como si Dios fuera un Dios rencoroso. Pero vamos a estar hablando de eso en estos minutos. Mira, muchas veces nosotros vivimos creyendo esa mentira del rencor de Dios. Dios se aira, pero Dios no es rencoroso. Mira cómo Pablo lo aclara. Pablo aclara estos puntos, perdón. Pablo aclara estos puntos cuando declara lo siguiente. Número 1. Dios es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida en Cristo. O sea, número 1, Dios es rico en misericordia. Lo que estaba diciendo es que más pesa la misericordia de Dios que la ira de Dios. Que Dios manifiesta más su misericordia que su ira. Ahora, no ignoremos el hecho de que Dios no se aira, porque Dios se aira. No estoy diciendo de que como Dios es misericordioso, nos da carta abierta para nosotros jugar y salir a pecar, porque Dios es rico en misericordia. No es lo que estoy diciendo, no lo malinterpreten. Pero lo que estoy diciendo es de que la misericordia de Dios es más grande que la ira de Dios. Número 2, el amor de Dios sobrepasa todas las expectativas. El amor de Dios es tan grande. El amor de Dios es tan grande que nosotros no lo podemos ni siquiera comprender. El amor de Dios pasa todas las expectativas. Y eso es, y todo lo que Dios ha hecho por nuestras vidas, en enviar a Cristo Jesús a morir por nosotros, ha sido por ese amor que sobrepasa todas las expectativas. Porque si no fuese así, hermanos, usted y yo no estuviésemos aquí en estos momentos, no tuviésemos ningún tipo de esperanza. Esto no hubiera existido, nunca hubiésemos existido. Pero existimos porque así Dios le ha placido, por el amor que sobrepasa todas las expectativas. Número 3. Dios nos dio a Cristo, porque solo a través de Cristo tenemos vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y de la única manera que vemos al Padre es a través de Cristo Jesús. Y número 4, la salvación es un regalo inmerecido. La Biblia le llama gracia. Y es por esa misma gracia que somos salvos. Lance unos corazones si Dios le está hablando en esta hora. Dice la palabra del Señor dice en la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, y esto es en el Antiguo Testamento, donde hay una historia de este profeta llamado Ezequiel, donde dice específicamente en el capítulo 37, comenzando con el primer versículo, dice lo siguiente. Dice que dice, la mano del Señor, y esto es Ezequiel hablando, dice, la mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Ahí me detengo. Los huesos secos que habla esta palabra era de la casa de Israel, quienes se dejaron burlar del enemigo de las almas. Muertos
por causa del pecado. Muertos por causa del pecado. Entonces, eran tantos que no había lugar para sepultarlo, así que estaban los huesos secos. Entonces, mira lo que dice en el versículo 4. Dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida. Óigalo bien, aliento de vida. Y ustedes volverán a vivir. Le está hablando a los huesos secos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones. Haré que salgan carne y les cubriré de piel. Dice, les daré aliento de vida, el soplo de Dios. Aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Cuando yo leo esta historia, algo que me habla tan claro como el agua, es que si Dios puede dar vida y puede restaurar huesos secos y darle vida, entonces, ¿cuál es la necesidad de limitar a un Dios quien nos quiere restaurar? O sea, nosotros como pueblo, como seres humanos, como personas, nos enfocamos tanto y tanto en las situaciones difíciles de nuestras vidas, que muchas veces nos creemos y limitamos el poder de Dios. Muchas veces nosotros pensamos de que Dios necesita mi ayuda para hacer una obra en mi vida. Dios no necesita de mi ayuda. ¿Saben una cosa? Nosotros estamos enfocándonos en la situación que está pasando hoy día. Y sí, yo creo con todo mi corazón de que ya el tiempo se acerca donde Cristo va a venir por su pueblo. Por eso no paramos de predicar. Porque para mí es horroroso. Para mí es de gran temor en siquiera pensar de que muchos de los que pueden estar conectados aquí, que muchos o que se van a conectar más tarde, de que están viendo este mensaje, que quizás porque no están viviendo para Cristo, quienes no se han sometido o no se han rendido al Señor, que vayan a pasar una eternidad en la ausencia de Dios por una mala decisión donde tuviste oportunidad aquí en la tierra de abrir tu corazón a Jesús, de entregar tu vida a Jesús, de confiar plenamente en Jesús. Pierdes todos estos lindos beneficios que nos esperan en el cielo porque no quisiste obedecer en someterte a Dios aquí en la tierra. Y eso para mí es horroroso. Todo lo que está pasando es porque esa venida viene. Pero Cristo no ha llegado. Yo entiendo y creo con todo mi corazón porque está dando oportunidad para que vidas todavía sean salvas. Para que vidas sean salvas. Si Dios puede restaurar, si Dios puede restaurar los huesos secos de la casa de Israel y darle vida y darle tendones y darle aliento de vida, Dios, ese mismo Dios, quien es el mismo Dios de hoy, conoce nuestra necesidad en todo su detalle y sabe y no necesita mi aprobación para obrar de manera poderosa. Dios quiere restaurar y la especialidad de Dios es precisamente esa. La especialidad de Dios es de restaurar y Dios quiere restaurar.
Dios quiere restaurar, primero que nada, nuestra vida espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu tiempo de lectura de la palabra? ¿Cómo te has conectado con la palabra? ¿Cuánto deseo tienes de conocer a Dios? Estaba escuchando a un pastor muy conocido. Él estaba predicando en era un evento evangelístico. Y me o sea, no a mí, sino a la multitud, pero esta palabra yo la recibí. Estaba hablando acerca de un pastor asiático. Porque estaban hablando acerca de la historia de Moisés, cuando Dios le hablaba a Moisés y la multitud veía que Dios le hablaba directamente a Moisés y querían eso. Y este pastor asiático llamó al pastor que estaba predicando llorando porque decía: fui a América y me dio tanta tristeza ver de que la gente no quiere llegar a la montaña a tener un encuentro con Dios. ¿Sabe lo que estamos viviendo hoy día? Estamos viviendo muy cómodos. Estamos buscando iglesias que quieren darnos mensajes que todo va a estar bien, de que vamos a que Dios nos va a prosperar, de todas esas cosas lindas que el oído quiere escuchar. Pero casi nadie quiere llegar a la montaña a escuchar a Dios. Mira, a mí me da tanta tristeza cuando uno ofrece oportunidades para el crecimiento espiritual de la gente y como que no hay esa hambre y ese hombre lloraba. Mira, yo aquí a mi familia, mi esposa lo sabe, mis hijos lo saben, cada rato estoy preguntándole, porque yo entiendo que nuestra relación con Dios es personal, pero yo quiero asegurarme de que esa relación esté vigente. Yo les pregunto: ¿cuánto has leído de la palabra? O sea, ¿cómo está hay algo en que queramos compartir o lo que sea? Y tenemos esas conversaciones, porque es importante, iglesia. Miren, el enemigo está buscando engañar a la gente. Y somos engañados porque no conocemos la palabra de Dios. No conocemos la palabra de Dios. Es por eso que es importante de que este jueves ustedes se conecten, hermanos, porque estamos aprendiendo lo básico de cómo entrar a la palabra, cómo llegar a cuando hay un versículo que no puedo entender, cómo lo podemos hacer. Esas herramientas Dios nos las está dando para nosotros aprovecharlas, hermano. Para aprovecharla. Así que Dios quiere restaurar nuestra vida espiritual, comenzando conmigo, porque yo quiero ir a la montaña. Mi anhelo diario es estar en la presencia de Dios, hermano. Yo sé que muchos de ustedes también. Estar en la presencia de Dios es lo mejor. La vida devoción, el devocional, comienza con una disciplina y termina con un deseo. Yo tengo que disciplinarme a meterme en la palabra. Tengo que disciplinarme a orar todos los días. Pero ya se convierte en un deseo. Yo quiero meterme en la palabra. Yo quiero orar. Yo quiero subir a la montaña. Así que Dios quiere restaurar tu vida espiritual. Segundo, Dios quiere restaurar tu hogar. Dios quiere restaurar Cuando digo restaurar tu hogar, no estoy diciendo que tu hogar es un desastre. A lo mejor estás viviendo súper bien, pero Dios quiere darte más, quiere restaurarte las áreas donde hay una falla. Este hogar yo se lo entrego al Señor todos los días. Yo le entrego mi vida, la vida mía, la de mi esposa, la de mis hijos. Yo siempre intercedo por ellos todas las mañanas. Dios quiere restaurar nuestro hogar. Si están pasando por una situación económica, una situación de trabajo, situación de salud, lo que sea, Dios quiere restaurar. Y lo primero que quiere hacer es derramar paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiere derramar consuelo para aquellos quienes están perdiendo seres queridos, porque, hermano, esto ha sido el pan de cada día. Quiere restaurar tu hogar.
quiere suplir a tu hogar, para que tu hogar sea hogar de bendición. Porque para yo ser efectivo fuera de aquí, mi hogar tiene que ser pastoreada, mi hogar tiene que ser suplida. Si mi hogar es un desastre, espiritualmente hablando, si mi hogar es un desastre, yo no puedo dar lo que no tengo. Pero Dios quiere restaurar nuestro hogar. Dios quiere restaurar nuestra vida espiritual y quiere restaurar nuestro hogar. Y también Dios quiere restaurar nuestras situaciones. Cualquiera que sea la situación que estés pasando, Dios la quiere restaurar. Si Dios restauró huesos secos y les dio vida, Dios puede restaurar cualquier situación en la que estás viviendo. La pregunta más grande es, ¿le crees a Dios lo suficiente como que Él lo puede hacer? ¿Se lo crees? Vamos a orar. Vamos a orar. Y yo espero que esta palabra te haya hablado, te haya bendecido, que haya despertado un deseo nuevo en tu corazón de subir a la montaña y querer ver a Dios, querer buscar a Dios. Y Padre, yo te doy gracias, Padre, por tu bondad, te doy gracias por tu amor, doy gracias por tu misericordia, doy gracias, Padre, por la vida, Señor, que tú me has regalado, vida eterna y vida a mis hermanos. Padre, quiero, Señor, pedirte perdón por mí, pues de mi parte, cuando a veces estoy tan cómodo que no quiero subir a la montaña. Señor, yo te pido, Padre, de que tú abras un despertar. Gracias por esta serie que hemos comenzado acerca del despertar. Despierta a tu pueblo, Señor. Despierta, sácanos, Señor, de esta comodidad, Señor. Y ayúdanos a ver las cosas a través de tus ojos. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas según las expectativas tuyas, Señor. Ayúdanos, Señor, a apasionarnos todos los días por las vidas, Señor, quienes no te conocen. Nosotros recibimos esta palabra. Recibimos, Señor, esta palabra y la hacemos nuestra, Padre. Y hoy declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, de que tú, Señor, continuarás haciendo la obra. Restaura nuestras vidas espirituales, restaura nuestros hogares y restaura nuestras situaciones, Padre Santo. Te damos gracias a ti, en el nombre poderoso